Bienvenido a la segunda parte de la lección sobre cómo graficar ecuaciones al trazar puntos. Ejemplo 2, se nos pide que usemos la ecuación, y es igual al opuesto del cuadrado de x más 5 para completar la tabla a continuación y luego graficar los resultados. Observe cómo se nos dan los valores de entrada, o valores de x, necesitamos encontrar los valores de salida, o valores de y, escribir los pares ordenados, trazar los puntos y luego dibujar el gráfico. Sin embargo, antes de hacer esto, quiero volver a nuestra ecuación y centrarme en este término aquí, lo opuesto al cuadrado de x. Es importante reconocer que el opuesto del cuadrado de x es diferente del cuadrado de x negativo, escrito así. Esto es lo opuesto al cuadrado de x. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que significa lo contrario o negativo, y luego x veces x. Aquí la base es en realidad x, en comparación con este término, la base es x negativa. Este es el cuadrado de x negativo, lo que significa que tenemos dos factores de x negativo. Es importante reconocer la diferencia entre estos dos términos. En nuestro caso, tenemos el opuesto del cuadrado de x. Debido a que nuestra primera entrada es negativa 3, tendríamos y, la salida, es igual al opuesto, o negativo, del cuadrado de 3 negativos, más 5. Ahora, simplificando, 3 negativos elevados a la segunda potencia significa que tenemos dos factores de 3 negativos que son 9 positivos, pero luego tenemos un signo negativo aquí, por lo que será negativo 9 más 5. Entonces tenemos y es igual a 4 negativos. El primer par ordenado es negativo 3, negativo 4. La siguiente entrada, o valor x, es negativa 2. Tenemos y es igual al opuesto del cuadrado del negativo 2 más 5. Y es igual, negativo 2 al cuadrado es positivo 4, pero entonces tenemos un signo negativo aquí, entonces es negativo 4 más 5, entonces tenemos y es igual a 1 positivo. El segundo par ordenado es negativo 2, 1. La siguiente entrada es negativa, por lo que tenemos y es igual al opuesto del cuadrado del negativo, más 5. Tenemos y es igual, 1 negativo al cuadrado es positivo, pero luego, debido al signo negativo, tenemos 1 negativo más 5, por lo que y es igual a 4 positivo. El siguiente par ordenado es negativo, 4. La siguiente entrada, o valor x, es 0. Tenemos y es igual al opuesto de la raíz cuadrada de 0 más 5, entonces solo tenemos y es igual a 5. El par ordenado es 0, 5. La siguiente entrada es 1. Por lo que tenemos y es igual al opuesto del cuadrado de 1 más 5. Simplificando, tenemos 1 negativo más 5, entonces y es igual a 4. Tenemos el par ordenado 1, 4. La siguiente entrada es x es igual a 2. Entonces tenemos y es igual al opuesto del cuadrado de 2 más 5. Entonces tenemos y es igual a 4 negativos más 5, entonces y es igual a 1 positivo. El par ordenado es 2, 1. La última entrada es el valor x de 3. Tenemos y es igual al opuesto del cuadrado de 3 más 5, entonces y es igual a 9 negativo más 5, entonces tenemos y es igual a 4 negativo. El último par ordenado es 3, negativo 4. Ahora, antes de trazar los puntos, necesitamos dibujar los ejes horizontal y vertical. Aquí está el eje horizontal para las entradas, y aquí está el eje vertical para las salidas. Ahora, necesitamos escalar los ejes. Observe cómo las entradas, o valores x, van de 3 negativos a 3 positivos, y las salidas, o valores y, van de 4 negativos a 5 positivos. Por lo tanto, podemos seguir adelante y escalar ambos ejes por unos. Tendremos 1, 2, 3, etc. En la dirección positiva para las entradas. En la dirección negativa, o hacia la izquierda, tendremos 1 negativo, 2 negativos, 3 negativos, y así sucesivamente. Para las salidas a lo largo del eje vertical, subiendo desde el origen tenemos 1, 2, 3, y así sucesivamente. En la dirección negativa, o debajo del origen, tenemos 1 negativo, negativo 2, y así sucesivamente. Ahora, avanzaremos y trazaremos los puntos, dados por los pares ordenados. El primer par ordenado es negativo 3, negativo 4. Debido a que la entrada es negativa 3, primero vamos a 3 negativos en el eje horizontal. Aquí está la entrada de 3 negativos. Debido a que la salida es negativa 4, desde aquí bajaremos 4 unidades hasta aquí, donde la salida es negativa 4. Este punto tiene una entrada de 3 negativos y una salida de negativo 4. El siguiente par ordenado es negativo 2, 1. Desde aquí,
Pasamos a 2 negativos en el eje horizontal, porque la salida es positiva, subimos una unidad hasta aquí, donde la salida es positiva. Tenemos una entrada de 2 negativos y una salida de 1 positivo. El siguiente par ordenado es negativo, 4. Así que aquí está la entrada del negativo porque la salida es 4, subimos 4 unidades hasta aquí, donde la salida es positiva 4. El siguiente par ordenado es 0, 5. Aquí es donde la entrada es 0, en el origen debido a que la salida es positiva 5, subimos 5 unidades hasta aquí, donde la salida es 5. Siempre que la entrada sea 0, el punto siempre estará en el eje vertical. El siguiente par ordenado es 1, 4. Así que aquí está la entrada de 1, y la salida de 4 positivos estaría aquí. Este punto tiene una entrada de 1, una salida de 4. El siguiente par ordenado es 2, 1, por lo que tenemos una entrada de 2 y una salida de 1. El último par ordenado es 3, negativo 4. Tenemos una entrada de 3 y una salida de 4 negativos. Los pares ordenados en estos puntos son puntos que satisfacen esta ecuación. Si dibujamos un gráfico que pase por estos puntos, se vería así. Cualquier punto en este gráfico satisfaría la ecuación dada. Avancemos y verifiquemos esto en la calculadora gráfica. Para hacer esto, primero ingresaremos la ecuación. Para hacer esto, primero ingresamos la ecuación en la calculadora gráfica presionando y es igual, borramos las ecuaciones antiguas, y vamos a ingresar negativo y luego x al cuadrado. Más 5. Y ahora presionaremos el segundo gráfico para ir a la tabla y verificar nuestra tabla de valores. Si nos desplazamos hasta x es igual a 3 negativos, observe cómo podemos verificar que el valor y, o salida, sea 4 negativo. Cuando la entrada es negativa 2, la salida es positiva. Cuando la entrada es negativa, la salida es 4. Podemos desplazarnos hacia abajo y verificar los pares ordenados restantes, que son correctos. También podemos consultar nuestro gráfico. Sin embargo, antes de hacer esto, presionaremos la ventana para verificar que los ejes estén escalados de la misma manera. Observe cómo tenemos x min y x max son de 7 a 7 negativos, así como los y min y max. Avancemos y presione graph. Esto verifica que nuestro gráfico sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.